En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que el foco sin duda está en la conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin y el análisis de las consecuencias de lo allí hablado. Marca un punto de inflexión en la guerra de Ucrania, pero no necesariamente en cuanto a la consecución de la paz. Se ha logrado un alto el fuego parcial, un receso en el bombardeo de infraestructuras energéticas por parte de Rusia y sobre Ucrania, un acuerdo limitado y que no aborda el núcleo del conflicto. Aún más preocupante es que Moscú sigue imponiendo líneas rojas, condiciones, y entre ellas destaca ese fin de la asistencia militar extranjera a Kiev, un punto que obviamente es inaceptable para Ucrania porque supondría su derrota sin ningún género de dudas y por tanto tampoco lo aceptan los aliados occidentales de Ucrania. Desde una perspectiva geopolítica, esta tregua se analiza más allá del impacto inmediato en un conflicto que lleva ya 3 años en marcha. Parece evidente que supone una victoria táctica para Rusia, porque al final proyecta la imagen de que Vladimir Putin es receptivo, que negocia, pero a la vez mantiene su ofensiva militar en áreas estratégicas y no se priva de seguir conquistando hipotéticamente o de forma posible territorio. Acepta detener los ataques a las infraestructuras energéticas, pero no hace una concesión verdaderamente relevante a la hora de definir su situación en el campo de batalla. Y lo que intenta, como no, con sus líneas rojas, es seguir minimizando, erosionando en la medida de lo posible el apoyo occidental a Kiev. Insiste Rusia en condicionar cualquier acuerdo a la interrupción de ese suministro de ayuda directa extranjera, lo que demuestra que su objetivo es conseguir una victoria por desgaste de Ucrania a largo plazo. En una guerra de desgaste es evidente que tiene mucho más músculo Rusia que Ucrania. Para Trump, este movimiento político tiene también varias lecturas. En el plano interno sugiere que está dispuesto a buscar soluciones diplomáticas de cara a la opinión pública de su país. Lo sitúa, como él quería venderse en campaña electoral, como un estadista internacional que consigue concesiones, que va siendo árbitro en conflictos relevantes, sin duda, pero también, y es evidente, pone a las claras que hay una cierta sintonía más que notable con el inquilino del Kremlin, y esto a su vez pone un poquito más de tensión, si es que hacía falta algo, con sus aliados occidentales. Su postura es ambigua porque, por un lado, busca ser el líder que ponga fin a la guerra en Ucrania, pero, por otro, la forma en la que está llevando el proceso negociador no parece demasiado ecuánime ni parece ser medianamente, como digo, aséptica, porque al final insiste, y lo ha hecho en reiteradas ocasiones, en que Ucrania no tiene que tener ni siquiera capacidad de negociación, porque no está en disposición de sostener por sí misma la defensa, no es un actor suficiente para mantener el conflicto en marcha, y esto sin duda va a debilitar la posición en la mesa negociadora si es que se terminan sentando Zelensky y Putin de una manera verdaderamente relevante. Desde Ucrania, obviamente, la reacción ante esta conversación entre los dos líderes, el de Estados Unidos y el de Rusia, es evidentemente de escepticismo. Kiev considera que la tregua parcial que ha concedido Vladimir Putin no es más que un gesto vacío y si no se acompañan de garantías de seguridad reales, de ceses de los combates más amplios, le parece papel mojado. Porque al final, con todo lo aportado y lo que vende como un éxito Donald Trump, no dejamos de ver que continúan los bombardeos en territorio ucraniano. Por lo tanto, ¿es una fake news? No, una fake trade. Desde luego un tratado fallido porque no ocasiona ningún tipo de beneficio a la situación bélica de Ucrania. No hay esa buena voluntad. La Unión Europea, por su parte, recibe el acuerdo con una cierta cautela.
Francia y Alemania demuestran que más allá de lo que pida Putin están determinadas a seguir apoyando a Ucrania. Insisten en el que un alto el fuego tiene que incluir compromisos verificables de retirada rusa de territorios ocupados. Para la Unión Europea el riesgo es evidentemente claro. Si Trump presiona en la línea en la que le reclama Vladimir Putin para reducir esa ayuda a Ucrania, Europa lo que tiene es o que desoír a Trump o que asumir por sí solo esa ayuda occidental a Kiev, y eso evidentemente lo sabemos, es un desafío difícil de sostener por parte de unos países que hasta ahora se han limitado a aportar verdaderamente dinero y poco más. Es lo que ha aportado de forma importante, de forma relevante, la Unión Europea a Kiev. Si no se aportan las herramientas de guerra que ha venido aportando, además de dinero, Estados Unidos, no sabemos si seríamos capaces de sostener ese envite. Por otro lado, hay que mirar lo que opinan en otras zonas del mundo, en Oriente Medio, donde la influencia rusa sigue siendo fuerte, y un acercamiento al final entre Washington y Moscú desde el ámbito geopolítico global puede repercutir en otros lugares de conflicto, véase Siria o véase la tensión con Irán, porque al final todo esto no podemos dejar de verlo como un tablero de ajedrez mucho más grande y que no tiene solo la casilla de la guerra de Ucrania. La cuestión más crítica es qué va a pasar después de los 30 días de tregua parcial, si Rusia utiliza el tiempo para reforzar su posición militar, si Occidente no responde con una sola voz, porque al final podría irse configurando un nuevo escenario en el que Ucrania esté cada vez más aislada. Si el acuerdo sirve, por el contrario, como punto de partida para una negociación real, pues podría ser el inicio de un proceso que lleve a la desescalada, pero parece que ahora mismo los ases están en la mano que maneja Putin, que además escenifica perfectamente cómo está muy cómodo en este contexto, en este escenario, como incluso parece que deja un poco en evidencia las habilidades de Trump. Y claro, es que la experiencia de uno y otro al frente de una gran potencia nuclear está muy desequilibrada a favor del ruso. La pregunta clave es si la tregua parcial, como digo, será recordada como un primer paso hacia la paz o como una estrategia más de un juego geopolítico donde Ucrania al final es la que está pagando el verdadero precio, el más alto, de la muerte de sus ciudadanos. Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a publicidad. A la vuelta, Blanca del Tronco nos trae los titulares de la información geopolítica. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Radio Intereconomía.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con toda la información más relevante del ámbito internacional. Primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Ucrania espera recibir información sobre ese alto el fuego acordado ayer entre Rusia y Estados Unidos. Alto el fuego contra las infraestructuras energéticas propuesto por Putin. Kiev espera conocer además el contenido de la conversación que el líder del Kremlin mantuvo con Trump, al tiempo que acusa a Rusia de bombardear hoy 2 hospitales y el sistema eléctrico ferroviario en el centro del país. Rusia, por su parte, ha derribado 57 drones ucranianos sobre 4 regiones rusas y el mar de Azov, según el Ministerio de Defensa. Hoy se hace efectivo el canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Canje de 350 prisioneros de guerra, 175 por cada bando. Washington ha anunciado además que las negociaciones para un alto el fuego en Ucrania continuarán este domingo en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudí. Zelensky, por su parte, visita este miércoles Finlandia a fin de abordar las garantías de seguridad si hay finalmente un alto el fuego en la guerra. Israel continúa con sus ataques sobre la Franja de Gaza. Ataques que en la madrugada de este miércoles han dejado al menos 14 muertos y decenas de heridos. El primer ministro israelí ha advertido de que esto es solo el comienzo y de que las negociaciones tendrán lugar bajo fuego. El grupo terrorista Hamas mantiene entre tanto sus contactos con los mediadores para tratar de rescatar la tregua. Mientras, y en París, Emmanuel Macron se reúne con el rey Abdalá de Jordania, con quien discutirá la reanudación de la guerra en Gaza. Bruselas, entre tanto, presenta la hoja de ruta para el rearme de Europa. Hoja de ruta con el objetivo de movilizar hasta 800.000 millones de euros en inversiones en el sector. La Comisión Europea presenta este miércoles además un plan de acción para el acero y los metales, plan que estará destinado a apoyar al sector ante la carestía de la energía en la Unión Europea y el exceso de capacidad mundial, con medidas como el mantenimiento de las salvaguardas comerciales para proteger a la industria de la competencia desleal. La policía turca detiene en Estambul a su alcalde, el principal líder de la oposición. Ekrem İmamoğlu, el más probable rival del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en las próximas elecciones presidenciales, ha sido detenido en el marco de una investigación judicial por supuesta corrupción y colaboración con grupos terroristas en referencia a la guerrilla kurda. Miramos también a Estados Unidos, reunión de la FED que previsiblemente va a mantener los tipos de interés. Tipos actualmente en el rango de entre el 4,25 y el 4,5%. Los expertos no esperan cambios por el temor a que la escalada arancelaria emprendida por la Casa Blanca genere más inflación. Vamos ya, después de poner las bases con los titulares, a ampliar todas estas informaciones, Blanca. Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron ayer martes una llamada telefónica en la que el presidente ruso propuso un cese al fuego parcial sobre la infraestructura energética. Zelensky habría recibido bien la noticia si no hubiese sido porque acto seguido Rusia estaba bombardeando instalaciones de energía a lo largo de la frontera con Ucrania. Por lo pronto, el líder ucraniano espera que Trump le traslade los detalles de la conversación también por teléfono, algo que, según ha anunciado el propio Zelensky, se espera que ocurra esta tarde. Pablo Llanoné. Así lo ha adelantado Zelensky en una rueda de prensa conjunta con su homólogo finlandés Alexander Stubb. El líder ucraniano está dispuesto a barajar este cese al fuego en materia energética, pero no confía en las palabras de Putin, ya que, como decíamos, Rusia atacó infraestructura ucraniana de esta índole a pocos minutos de que el presidente ruso conversase con su homólogo estadounidense. El ejemplo del ataque de ayer, tras las palabras de Putin de que no habría ataques en el sector energético, habla por sí solo. Después de la llamada había 145 drones de ataque, 4 misiles S-300 y 2 misiles balísticos Iskander. Las incursiones se llevaron a cabo en las regiones de Sumy, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Kharkiv y Chernihiv. En una empresa de producción agrícola a lo largo de la vía férrea en la región de Dnipro también han sido alcanzadas 21 viviendas comunes. Esta incoherencia en
las palabras de Putin, plantea un alto el fuego parcial algo difuso que, para Zelensky, tendría que estar supervisado por Estados Unidos. Creo que el sujeto principal de este control deben ser los Estados Unidos de América. Si tenemos un acuerdo apropiado, habrá una lista de instalaciones civiles, energéticas y de infraestructura. Definitivamente prepararemos esta lista y se la daremos a nuestros socios. Si los rusos no atacan nuestras instalaciones, definitivamente no atacaremos las suyas. Zelensky ya empieza a esbozar ese posible borrador del alto el fuego, mientras que Putin insiste en que Estados Unidos tendría que cesar su servicio de inteligencia a Kiev, a la vez que los países extranjeros detienen la ayuda de entrega militar. Zelensky, por lo pronto, ha dicho que, lejos de frenar la recepción de apoyo militar, se debería incrementar y que tal empeño está y estará auspiciado principalmente por la Unión Europea, principal garante, además, dice, de la seguridad económica del país y, por tanto, de su independencia. De esta manera, Kiev se resiste a las reclamaciones de Moscú, que, de acuerdo a algunos observadores cercanos del suceso, busca la manera de aventajarse más. El periodista ucraniano Petro Slunikov afirma que la industria energética de Rusia es más vulnerable que la ucraniana, debido a su dependencia económica de las exportaciones. De ahí ese interés, quizá, por el alto el fuego parcial propuesto por Putin. Además, el cese de ayudas también exigido daría a Moscú la posibilidad de fortalecer sus filas militares. Sea como sea, el día 23 de marzo, 2 delegaciones estadounidense y una rusa viajarán, como ya es costumbre, a Jeddah, en Arabia Saudí, donde darán forma a las conversaciones entre Trump y Putin y seguirán aproximándose a un posible alto el fuego, por lo pronto parcial y no total. Y los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza continúan después de que ayer Israel rompiera la tregua con Hamas, ataques que esta madrugada han dejado al menos 14 muertos y decenas de heridos. El primer ministro israelí ya ha anunciado que las negociaciones solo tendrán lugar bajo el fuego. Paloma Arnaldos. Por segundo día consecutivo y tras el fin del alto el fuego, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha ordenado nuevos bombardeos sobre la Franja de Gaza. Los ataques de esta madrugada han dejado al menos 14 muertos y decenas de heridos. La mayoría de los bombardeos israelíes se han producido en el sur del enclave palestino, en Rafah, Han Yunis y Al-Mawasi, un campamento de tiendas de desplazados. Las fuerzas de defensa israelíes han mandado nuevas órdenes de evacuación para los gazatíes del norte y del sur de la Franja de Gaza. Avichai Adrae, portavoz de las fuerzas de defensa israelíes. Repetimos nuestras advertencias a los residentes de la Franja de Gaza que se encuentran en la zona marcada en rojo, específicamente en Beit Anoun, Kirbet Kuza, Abasan, Al-Kabira y Al-Yadidat. Por su propia seguridad, deben evacuar inmediatamente a los refugios conocidos en el oeste de la ciudad de Gaza y a los de Khan Yunis. Y aviso de las fuerzas israelíes después de que el propio Netanyahu haya advertido de que esta última oleada de ataques contra la Franja de Gaza es solo el comienzo. A partir de ahora, ha dicho, las negociaciones solo tendrán lugar bajo el fuego. A quienes critican a Israel les pregunto, ¿qué harían ustedes si unos terroristas asesinaran y secuestraran a sus hijos? ¿Harían lo que estamos haciendo nosotros? Ante el mal puro, las sociedades libres no tienen más remedio que luchar. Así que quiero asegurar a todos nuestros amigos del mundo que Israel luchará y ganará. Traeremos a nuestro pueblo a casa y destruiremos a Hamas. No cejaremos hasta alcanzar todos estos objetivos vitales y no descansaremos hasta dar a nuestro país un futuro de paz, prosperidad y esperanza. Ataques de Israel a la Franja de Gaza que están provocando la condena internacional. La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha comunicado al ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que la situación en Gaza es insostenible e inaceptable. Crisis política y bursátil también en Turquía tras la detención del alcalde de Estambul y principal opositor al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Se le acusa de corrupción y de supuestos vínculos terroristas. Gemma González. Imamoglu se enfrenta a 7 cargos por insultos a la Fiscalía y por ser el presunto líder de una organización criminal. La Fiscalía le acusa además de ayudar a una organización terrorista por su cooperación electoral con el partido pro-kurdo en los comicios locales de 2024. Su detención, junto al arresto de decenas de funcionarios, abogados y periodistas de su círculo, intensifican el enfrentamiento político entre el gobierno y el principal partido opositor. Tras su detención, el alcalde de Estambul ha asegurado que no le harán caer. Muchos que intentan derogar la voluntad de nuestra nación a través de mis queridos policías,
de las fuerzas de seguridad de nuestra nación, a través de esta maldad, se han metido en la casa de 16 millones de ciudadanos de Estambul. Estamos enfrentándonos a una gran dificultad, pero quiero que sepan que no voy a caer. Los amo a todos. Yo me dedico a mi nación y voy a seguir luchando con la mente que usa todo este proceso como un aparato. Su detención se produce solo un año después de su aplastante victoria en las elecciones a la alcaldía de Estambul. Su partido arrebató además a Erdogan los principales municipios de Turquía. İmamoğlu es el único en la carrera para representar a su partido en los próximos comicios presidenciales previstos en 2028 y tenía que ser oficialmente designado el domingo en las primarias del CHP. El martes la Universidad de Estambul anuló su diploma, lo que añadió un nuevo obstáculo a su candidatura. Según la Constitución turca es obligatorio tener un diploma de nivel universitario para poder ser candidato a presidente. No se descarta que ahora Erdogan decida adelantar los comicios y presentarse, pese a que lleva al frente del país 23 años. Detención de İmamoğlu que ha impactado de plano tanto en la bolsa turca como en su divisa. El principal índice turco, el VIX 100, cotiza hasta ahora con una caída de más de un 7,5%, mientras que la lira turca abría con un desplome del 12%. Juan José del Valle, analista de mercado de Activo Trade. Súper volatilidad la que hemos tenido en divisas en la preapertura europea con este tema particular de Turquía. Parece que durante las últimas horas allí en Estambul se ha detenido al que iba a ser principal opositor de Erdogan en las próximas elecciones generales del país. Y bueno, pues el mercado está castigando bruscamente al mercado de Turquía. Y agresivamente la divisa local del país, la lira turca, se ha desplomado. Una divisa del país de Turquía que con todo esto ha hecho mínimos de toda su historia, superando el nivel de los 40 liras por dólar. Situación en Turquía que lleva al BBVA con presencia en este país euroasiático por su filial el Banco Garantía operar también con caídas superiores al punto porcentual. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y la labor de compilar y repasar cómo cada una de las principales cabeceras internacionales se enfoca de forma distinta lo más relevante de este tipo de información, en ese caso la jurisdicción es de Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Continúan los enfrentamientos entre Washington y los hutíes en el Mar Rojo. ¿Y qué nos cuentan al respecto esas cabeceras? Pues desde los tiempos de Israel, medio centrista hebreo, se informa de que los hutíes reivindican el ataque a buques de guerra estadounidenses, mientras que Estados Unidos se burla de que fallaron por más de 100 millas. Un funcionario de defensa estadounidense, prosigue el medio, critica las constantes mentiras y desinformación del grupo rebelde respaldado por Irán, que amenaza con una escalada por la reanudación de los combates en Gaza. Precisamente aquí vemos claro contraste desde el medio iraní Press TV, pero ayatolás nos cuentan justo lo contrario, que Yemen ha atacado un portaaviones estadounidense con misiles de crucero y drones por cuarta vez en 72 horas. El medio además insiste que en su narrativa, ya esgrimida en pasadas ediciones de esta sección, insisten que los hutíes son la población yemení, es decir, elimina del mapa al gobierno legítimo y a todos aquellos que no están alineados con el grupo chií Zaidi. Esto se percibe, por ejemplo, cuando dice que los ataques de Estados Unidos fueron impulsados por Donald Trump cuando este firmó una orden ejecutiva que ordena, dice, el despliegue de una fuerza letal abrumadora contra la nación ya empobrecida. Pero en los comunicados de Trump en Truth Social se habla únicamente de los hutíes. Y desde Al Arabiya, el medio saudí promonárquico, se pone el foco en el punto de vista de Estados Unidos como aliado en su guerra precisamente contra los grupos que están alineados con Irán. Así es, el medio hace hincapié en todos los ataques estadounidenses que han alcanzado los objetivos hutíes y lo hace además a través de propias fuentes hutíes. En Turquía llega la noticia y todas las informaciones en torno a los sucesos que están aconteciendo en cuanto a los rivales de Recep Tayyip Erdogan, que lo tienen verdaderamente difícil. El alcalde de Estambul, el que más oportunidades tenía, ha sido detenido. ¿Y cómo nos lo cuenta el New York Times, Pablo?
Pues bien, Ekrem Imamoglu ha sido detenido en su domicilio por vínculos presuntamente con la corrupción y con terrorismo. El arresto ha tenido lugar a pocos días de que se confirme su candidatura a la presidencia para el año 2028. Él y otras figuras de la oposición han acusado al gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan de intentar excluir de la política para que no desafíe al actual presidente en las elecciones. Y entre tanto, en Europa, Hungría se opone al paquete de ayuda de 22.000 millones de dólares de la Unión Europea para Ucrania. ¿Cómo nos lo cuenta el Kyiv Independent? Desde el medio pro-Zelensky se pone el foco en las duras declaraciones del canciller húngaro, de Péter Szijjártó, quien ha declarado que no nos dejaremos arrastrar a esto y no permitiremos que el dinero de los contribuyentes húngaros se utilice para financiar envíos de armas a Ucrania. Desde el medio alineado con el Kremlin, Russia Today, se pone el foco, en otras palabras, también del canciller húngaro. Szijjártó ha señalado que la mayoría de los países e instituciones de la Unión Europea pretenden continuar el conflicto con Rusia, algo que no comprende. No sé por qué Europa lo quiere, dice, porque los políticos europeos lo quieren. Por lo tanto, espero que a medida que las fuerzas políticas patrióticas ganen fuerza en Europa, también la posición por la paz gane fuerza. Y la Unión Europea, también otros países, prometen más de 6.000 millones de dólares para contribuir a la reconstrucción de Siria. Al Jazeera advierte de que se trata de una campaña de donación post-Assad. Sorprende que el medio catarí, igual que otros medios observadores del suceso, hable de campaña de donación, teniendo en cuenta que la comisaria de la Unión Europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, ha matizado que de esos 6.000 millones, 4.200 son subvenciones, mientras que 1.600 son préstamos blandos. Entre tanto, desde la región kurda de Irán, en Erbil, el K24 pone el foco en que la Unión Europea tratará de dar aproximadamente 2.500 millones de euros en 2 años a Siria, todo mientras Estados Unidos ha suspendido su ayuda. El medio kurdo se hace eco de declaraciones de Ursula von der Leyen en las que esta dice que los sirios necesitan más apoyo. Y en estos repasos de la labor y de cómo recogen la actualidad los medios internacionales, siempre intentamos poner un punto en cuanto a la consideración y el tratamiento de los diferentes líderes por parte de esos medios. Seguimos con el escrutinio de la figura geopolítica de la semana, sin duda el canciller alemán electo Friedrich Merz. Ayer veíamos que Russia Today, el medio pro-Kremlin, se centraba en su rol como uno de los encargados de dirigir la política de defensa común europea. Pero, Pablo, ¿qué nos cuenta Le Monde? Pues a pesar de la gran distancia entre ambos medios, tanto a nivel ideológico como geopolítico, nos llega una visión similar. En el medio galocentrista podemos encontrar titulares como Friedrich Merz, el canciller adelantado a su tiempo, o los líderes europeos confían en Friedrich Merz. El medio galo también ensalza la alianza que se teje entre Macron y Merz como figuras europeas de gran influencia y dice en un titular que ambos líderes están deseosos de relanzar el motor franco-alemán. Con esto se refiere a esa cena en la que Merz y Macron apostaron por nuevas alianzas económicas que sustituirán a las poco fluidas relaciones entre el jefe de Estado galo y el canciller saliente, Olaf Scholz. De hecho, sin decirlo, el medio francés lo dice. El nuevo canciller va a por todas, demostrado en que ella actúa como jefe de Estado sin todavía haber juramentado el cargo. Esto se debe, dice el medio, a la gravedad de la crisis que se está viviendo actualmente, algo que el medio también refleja al hablar de la postura de Merz respecto de la política de defensa común en Europa. Esto se expresa en que, apenas a 2 semanas de su victoria electoral, se reunió con figuras clave de la Unión Europea como Antonio Costa, Ursula von der Leyen y Kaja Kallas. El último éxito que Merz ha cosechado como todavía mero líder de la CDU ha sido la aprobación de la ruptura de techo de gasto en defensa dentro de Alemania, en colaboración con los socialdemócratas y los verdes. Esto, dice Le Monde, se trata de un ambicioso proyecto que permitirá a Alemania financiar un esfuerzo de rearme y modernización, poniendo fin a décadas de ortodoxia, dice, presupuestaria. Con estas premisas que plantea Le Monde, Merz entrará a la Cancillería una vez logre la coalición de gobierno, previsiblemente con los socialdemócratas. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex.
Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. La conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin ha marcado un punto de inflexión en torno a la guerra de Ucrania, pero no necesariamente está encaminando los esfuerzos de todas las partes hacia la paz. Se ha logrado un alto el fuego parcial, centrado en la infraestructura eléctrica, un acuerdo limitado que no aborda el núcleo del conflicto. Sigue Donald Trump intentando encauzar la relación entre ambos países enfrentados en el campo de batalla hacia un proceso que no termina de llegar, pero sobre ello hablamos ya con Armando Álvarez García Jr., que es profesor de Relaciones Internacionales de UNIR. Armando, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, buenas tardes a todos. Pues estoy a su disposición, Rafa. ¿Cuáles son, en tu opinión, los detalles principales, los que más te llaman la atención de ese plan de alto el fuego de 30 días que proponía Estados Unidos a las dos partes, a Ucrania y a Rusia? Por ir dando contexto. Bem, hay muchas informaciones sobre el tema, pero intentaremos condensar en función del tiempo. El acordo negociado establece um alto el fuego parcial de 30 dias, né, com a suspensão de ataques à infraestrutura energética em Ucrânia, o que não se ha verificado. Bem, Rússia aceitou esta condição, mas sem comprometer-se a detener seu avanço militar em el este de Ucrânia, nem a retirar tropas de las zonas ocupadas. E, a parte de isto, se acordou também a abertura de negociações em Arábia Saudita para evaluar uma possível trégua mais ampla e a suspensão de certos envios de armamento à Ucrânia. E, como parte do acordo, se é pactado um intercâmbio de prisioneiros. Este intercâmbio deve regular-se bajo as normas da Convenção de Ginebra, que regula o trato a prisioneiros de guerra e exige sua repatriação em condições seguras e dignas. Me pregunto tu opinión sobre los motivos que llevan a Estados Unidos para impulsar el alto el fuego en este momento del conflicto. Sabemos que era una promesa de Trump electoral, pero ¿por qué ahora? Bem, são vários os motivos, Rafa. A redução de frentes de conflito. De cara, Estados Unidos busca enfocar sua atenção em China, Irã e a estabilidade em Indo-Pacífico. Outro motivo, pois, evitar uma escalada com Rússia. Washington teme que um conflito prolongado pode derivar em uma guerra mais ampla em Europa. Pero há também uma razão econômica importante. Ou seja, a guerra ha impactado os mercados energéticos e financeiros e um alto el fuego mitigaria a volatilidade do crudo e outros recursos energéticos estratégicos, fundamentalmente. Pero há um aspecto interno que não se está comentando muito, não? Que é a própria política interna. Trump enfrenta pressões no Congresso sobre o gasto em Ucrânia e busca consolidar um liderazgo diplomático no contexto das eleições legislativas deste ano, mostrando um enfoque pragmático ante o eleitorado. De qualquer forma, Estados Unidos ha impulsado sanções econômicas, não é o primeiro país que lo hace bajo o princípio jurídico de medidas coercitivas não militares, aceitadas de hecho pelo direito internacional, pelo que podem flexibilizar-se se avança em uma trégua. Ante este panorama que hemos dibujado previo, pues bien, Zelensky dijo que bueno, que vamos a pactar primero esta tregua de 30 días, pero ¿cómo pulsas tú, cómo ves tú la respuesta de Ucrania y dónde están sus límites, sus líneas rojas?
Bem, era bastante esperada a resposta que ha dado. O governo de Volodymyr Zelensky ha expressado, como se pode imaginar, desconfiança ante a trégua, alegando que otorga vantagem estratégica à Rússia, que tem muito maior músculo financeiro em qualquer guerra de resistência, né? E aunque a Ucrânia apoia a suspensão de ataques contra infraestruturas críticas, ha deixado em claro que não aceitará a cessão de Crimea, Donetsk, Lugansk, Gerson e Zaporizhia, né? Por outro lado, também congelamento, não aceitará um congelamento do conflito sem garantias de segurança a largo prazo, né? Ou a suspensão do apoio militar ocidental. Tampouco a perda de controle da central nuclear de Zaporizhia, que poderia considerar-se incluso uma violação ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, se permite domínio russo sem supervisão internacional. Vamos con la otra parte. Armando, ¿cuáles serían las exigencias, los límites de Rusia? También con un apunte que te hago sobre la conversación de ayer. Da la sensación de que Putin no ha pasado por el aro en la conversación telefónica, de que Putin ha prometido una cosa distinta a la que le pedía Trump, que no se ha salido con la suya. Bem, a chamada entre Trump e Putin, que durou aproximadamente 2 horas, resultou em esta trégua energética que, desde cara, poucos minutos depois já se arrota. Não? Pero, no obstante, Moscou ha condicionado um cesse total das hostilidades ao reconhecimento de sua soberania sobre Crimea e as regiões ocupadas de leste da Ucrânia, garantias de que Ucrânia não ingressará em la OTAN nem na União Europeia, teoricamente em linha com os princípios de neutralidade em conflitos armados, um conflito sobre a neutralidade de Odessa e a entrega definitiva da central nuclear de Zaporizhia bajo controle russo. Também o fim das sanções ocidentais contra a Rússia e a suspensão total do envio de armamento ocidental a Kiev, o que incluso colisiona com o direito de legítima defesa estipulado no artículo 51 da Carta de São Francisco, que é a Carta Constitutiva da ONU. Claro. Por otro lado, mencionabas tú territorios, mencionabas tú en Crimea, entre otros Donetsk, Lugansk. ¿Qué territorios exige Rusia que Ucrania abandone y por qué Ucrania lo considera inaceptable, Armando? Bem, são vários. Crimea por o controle do Mar Negro. Né? Donetsk e Lugansk porque é um corredor estratégico industrial e conexão com Rússia. Gerson e Zaporizhia porque tem uma importância geopolítica e energética, né? Incluso domínio energético clave, Zaporizhia. E Odessa porque assegura a influência russa no Mar Negro e aislaria a Ucrânia. E a Ucrânia, logicamente, rechaça estas exigências ao considerá-las uma violação de sua soberania e dos princípios do direito internacional. De hecho, incluso abarcaria a resolução 68262 da ONU e uma convenção muito antiga, com mais de 100 anos, que é a Convenção de La Haya de 1907, que estabelece que um Estado não pode anexar território ocupado em tempos de guerra. Tenemos ante nosotros pues dos posibilidades, ¿no? Que haya un alto el fuego más sólido que el que ahora mismo se ha pactado y se consolide, o que no se alcance, ¿no? ¿Qué consecuencias ves tú, tanto para Ucrania como para Rusia, en global, de estos dos distintos escenarios? Bem, a curto prazo, diminuição da destruição de infraestruturas, possível alívio humanitário e estabilidade nos mercados energéticos. Tá? A mediano prazo, pois Rússia consolidaria suas posições em territórios ocupados, mientras a Ucrânia tentaria obter mais apoio militar ocidental. Né? E, por outro lado, Estados Unidos e a União Europeia evaluariam se a trégua é uma oportunidade real de paz ou uma tática de Rússia para fortalecer-se, que, además, é o argumento utilizado por o governo ucraniano. Si finalmente en esta labor que se ha atribuido Donald Trump de mediador y de conseguidor de la paz en Rusia, entre Rusia y Ucrania, ¿qué implicaciones para la política exterior de Estados Unidos tendría un fracaso en todo este proceso? Bem, deterioro da imagem de Trump como negociador,
maior autonomia de aliados europeus, basicamente me refiro ao Reino Unido, França e Alemanha, fortalecimento de China, Irã e Turquia no cenário internacional e uma possível redução do apoio político, como envio de fundos para a Ucrânia no Congresso estadunidense. Eu resumiria assim. Claro, con este panorama que nos apuntas, me surge también otra cuestión. Esos otros colectivos internacionales que existen, China, Unión Europea mirando a China, no sé, los BRICS, quien fuera, se podrían configurar, Armando, en opciones diplomáticas o militares, aportando tropas que no fueran vistas con recelo por parte de Rusia, para avanzar hacia la paz. Vamos, la pregunta es si en tu opinión puede haber otros mediadores en todo este conflicto más allá de Estados Unidos. Sí, claro, Rafa. China e Arábia Saudita, não? China mantém uma relação estratégica com Rússia e ha promovido seu plano de paz de 12 pontos ante a ONU em fevereiro de 2023, não? Que inclui, isto é algo contraditório, que inclui o respeito à soberania e o cesse de hostilidades. Pero este plano é ambíguo, já que não exige a retirada russa de los territórios ocupados, o que lo hace contraditório com a posição de Ucrânia e Ocidente. Pero, enfim, China busca evitar uma escalada que afeta o comércio global e os preços da energia. E, a sua vez, a Arábia Saudita, que é membro da OPEP+, junto com Rússia, ha mediado em liberações de prisioneiros e, devido à sua relação com Estados Unidos e Rússia, é um ator clave em negociações internacionais. Ambos poderiam intervenir como mediadores, dada sua influência em Moscou e seu interesse na estabilidade global. Pero, por outro lado, hablamos de negociações multilaterais também, no âmbito da ONU e o G20. Isto seria relevante porque evitaria que as decisões sejam dictadas unilateralmente por Estados Unidos e Rússia, não? E também se poderia considerar uma maior pressão militar sobre a Rússia. Se a trégua finalmente fracassa, a OTAN poderia considerar maiores entregas de armamento à Ucrânia. E aqui existe um interesse específico de alguns países europeus, não? ¿Crees, Armando, que se pueden sacar lecciones valiosas, útiles de este conflicto para la gestión de futuras crisis internacionales? Sem dúvida. Reforçar mecanismos multilaterais efetivos, por quê? Porque a ONU e a Organização para a Seguridade e a Cooperação em Europa, a OSCE, demonstraram limitações importantes na prevenção de conflitos. Também se poderia extrair, como na lição, o fortalecimento da dissuasão militar, ou seja, a falta de uma resposta enérgica em 2014, como nos acordaremos, permitiu à Rússia consolidar sua expansão territorial. Pero também poderíamos considerar reduzir a dependência energética de regimes autoritários. Ou seja, a União Europeia deve diversificar seu suministro energético para não depender de Rússia. Sabemos que, apesar das sanções, existe uma flota fantasma e muitos países europeus compram através, compram energia exportada por a Federação de Rússia através de buques com outras pavilhões, com outras bandeiras. E, finalmente, as estratégias de segurança coletiva, que são mais resilientes. A OTAN e a União Europeia devem fortalecer sua presença em Europa do Leste dentro desta narrativa europeia para evitar futuras crises similares. Te pregunto para terminar, nos vamos quedando sin tiempo, en función de cómo acabe todo esto, esta aventura que empezó pues en 2014 o en 2022, como se quiera analizar, pero ¿cómo podría evolucionar la relación entre Europa Occidental y Rusia? Bem, se o alto el fuego avança, se poderia reduzir a tensão com eventual flexibilização de sanções e concessões estratégicas. Pero temos que ver também a narrativa e a loucura que se está estabelecendo também por parte de alguns líderes europeus. Não? E se fracassa, se incrementaria a militarização da Europa com o reforço da OTAN e sanções mais estritas contra Moscou. Não? Bem, já sabemos que Emmanuel Macron ha proposto despliegue de tropas europeias em Ucrânia, o que
pues está generando divisiones dentro de la propia Unión Europea y reacciones negativas, lógicamente, por parte de Rusia. Armando Álvarez García Jr., profesor de Relaciones Internacionales de UNIR. Ha sido un placer escucharte y comprender contigo cómo está evolucionando este conflicto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Radio Intereconomía. Pulso Geopolítico. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. De los arsenales, en un momento en el que los cambios de doctrina de uso por parte de quien tiene el mayor de ellos en el mundo, de Rusia, nos parece que merece una reflexión, además en un mundo especialmente convulso, en el que la hegemonía está discutiéndose, se está evolucionando de un mundo monopolar hacia otro multipolar. ¿Qué va a pasar con estas verdaderas amenazas? Porque son verdaderamente preocupantes. Lo hablamos, lo reflexionamos, porque lo merece, con Manuel Herrera Almela, que es investigador principal del Instituto Affari Internazionali de Roma. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Sitúanos, para que nos hagamos una idea, el global, ahora mismo, el panorama de armas nucleares en 2025, los miembros que hay en el club, lo que a ti te parece básico para empezar a entender el oyente cómo está este asunto. Sí, desde luego. Bueno, con respecto, aquí tenemos que hacer una distinción ya de base de partida con respecto a lo que se considera estados poseedores de armas nucleares desde un punto de vista jurídico y legal, y luego lo que serían estados en general poseedores del arma nuclear. Esta distinción es importante debido a que hay un tratado específico llamado el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968 que regula el estatus de aquellos que legalmente poseen el arma nuclear. En este caso son 5 países, que son Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, actualmente Rusia, la República Popular China, el Reino Unido y Francia. Estos serían los 5 países que legalmente pueden poseer el arma nuclear según este tratado. Y luego, por otra parte, tendríamos los estados
que también poseen este tipo de arsenal, este tipo de arma, pero que no son reconocidos como poseedores por parte del Tratado de No Proliferación, que incluiríamos, aparte de estos 5 países que ya he mencionado, luego tendríamos que incluir en esta categoría pues a Corea del Norte, a India, a Pakistán y a Israel. Antiguamente estaba Sudáfrica, pero Sudáfrica ya eliminó su arsenal nuclear y se incorporó al Tratado de No Proliferación como Estado no poseedor de armas nucleares. Esto sería el panorama general que tendríamos de los países que poseen el arsenal actualmente. Sabemos que Rusia ha cambiado su doctrina de uso de las armas nucleares, dice que la destrucción mutua asegurada, que era esa reflexión a la que se había llegado por los estragos que generaría unos ataques mutuos con este tipo de armamento, no funciona, que ya no disuade, que se ha llegado a un punto muerto, a unas tablas, si habláramos de ajedrez, y que por eso contempla el uso de armas nucleares tácticas en escenario de guerra, de forma más concreta, más con bisturí, dijéramos. Pero esto, al final, ¿qué supone? Bueno, a ver, la discusión con respecto al... Yo siempre lo he discutido con muchos colegas, tenemos muchos colegas expertos. Existe una discrepancia con respecto a si considerar el concepto de arma nuclear táctica como un concepto o como un arma nuclear separado, que sería el propio arma nuclear estratégica, que serían las de largo alcance. En el sentido de que, en definitiva, el lanzamiento de una ojiva o de una cabeza nuclear tendrá estragos equiparables, tanto si esta arma nuclear es táctica como no táctica. Es decir, tendrá que ser el efecto obviamente destructivo, más luego el posterior efecto de la intoxicación radiactiva. Por lo tanto, es muchas veces un debate, a nuestro modo de ver, bastante artificial con esta separación, aunque es verdad que no existe un consenso al respecto. La cuestión con respecto al uso de arma táctica, nuclear táctica, no es nueva, es decir, ya se planteó usar armas nucleares tácticas en la guerra de Vietnam, aunque nunca se llevó a cabo, gracias a Dios nunca se llevó a cabo, y por lo tanto la idea es eso, plantea Rusia la cuestión de decir, bueno, utilizo un arma nuclear táctica a modo de ataques quirúrgicos, ataques bisturí, como podríamos denominar, en el cual son objetivos muy localizados, con un yield de la cabeza nuclear muy bajo en comparación con lo que sería un arma nuclear estratégica, y por lo tanto se asume que la destrucción será mínima porque, en definitiva, hay una cuestión que no se nos debe escapar aquí. Es decir, en el contexto de la guerra de Ucrania, concretamente, se asume que Rusia quiere poder en un futuro tomar posesión de los territorios ucranianos si la conquista de estos territorios va de acuerdo con su planificación militar. Es decir, y si tú lanzas un arsenal, una bomba atómica, un artefacto atómico con un yield demasiado alto, sobre todo en un lanzamiento que sería tierra-tierra en este caso, con la posterior contaminación del territorio, obviamente no podrías acceder a ese territorio en los próximos mínimos 70 años. Por lo tanto, a Rusia no le interesaría. Es por eso que plantea la posibilidad de decir, bueno, utilizo un arma táctica con una capacidad destructiva menor, con un yield nuclear menor, donde la radiación y la contaminación radiactiva se puede disipar al cabo de las semanas, y entonces mi ejército puede entrar sin ningún riesgo. Esa sería la lógica de este movimiento. Sí. ¿Qué suponen las actualizaciones tecnológicas? Yo no sé, supongo que, no lo sé, explícamelo tú, si en materia de lo que son las ojivas ha cambiado mucho, pero sí que a mí me parece que hay un elemento que cambia las cosas, que son los misiles hipersónicos, ¿no? Los famosos Oresnik y muchos otros que hay sobre la mesa. ¿Qué supone esto? Porque cambia también las capacidades de los misiles atómicos, ¿no? Son más difícilmente interceptables. Exacto. Aquí, a nivel de lo que es la tecnología propiamente de la capacidad atómica, no hay mucho que decir. Es decir, una vez descubierta e inventada la bomba termonuclear, más allá de eso, ¿para qué quieren más cosas? Es decir, la capacidad destructiva de una bomba termonuclear ya es suficientemente de por sí grande como para querer innovar más. Lo que sí que ha cambiado es, obviamente, como bien has mencionado, los vectores de lanzamiento, es decir, en este caso los misiles. Ha habido una actualización progresiva de la capacidad tecnológica de los vectores de lanzamiento y nos encontramos en la fase ya de la hipersónica. La hipersónica plantea un problema desde un punto de vista de lo que sería la forma en la cual responder,
la amenaza nuclear debido a que hay muchos sistemas antibalísticos, sobre todo cuando los rusos hicieron su anuncio hace ya unos años, porque fueron los primeros en desarrollar la tecnología hipersónica. La gran duda era si los sistemas antibalísticos que habían establecidos en aquel momento eran capaces de repeler un ataque masivo lanzado con misiles hipersónicos, y la conclusión a la que se llegó era que no. Es decir, el misil hipersónico es demasiado rápido, tiene la ojiva hipersónica tiene una capacidad de maniobra muy elevada, una velocidad muy elevada, y no se podía hacer. Entonces, además de eso, también reduce mucho el tiempo de respuesta. Si antes se podía tener un tiempo de respuesta aproximado a lo mejor de 30 minutos a un lanzamiento, se reducía a 5. No hay forma realmente racional, digamos, de responder en especia en tiempo y de evaluar toda la información de un lanzamiento en 5 minutos. Es prácticamente imposible. Eso lo que hace es que reduce lo que se denomina el threshold de un lanzamiento accidental, es decir, porque tú puedes confundir un lanzamiento hipersónico, o sea, puedes confundir cualquier otra cuestión con un lanzamiento hipersónico. Por lo tanto, en base a que tu tiempo de respuesta es limitado y en base a que no tienes una capacidad antibalística suficientemente desarrollada, lanzar inmediatamente un ataque en represalia, sin certificar eso. Ese es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos ahora con respecto a la regulación de las tecnologías de misiles. Pero otra cuestión que me gustaría comentar es también, más allá de la cuestión de los vectores, es también lo que está siendo la incorporación de la inteligencia artificial en el mando y control nuclear. Es decir, cada vez más se está planteando, aunque aún no se ha llevado a cabo, al menos desde un punto de vista de información que yo tengo a mi disposición, no se ha llevado a cabo, la incorporación de procesos de IGA, de inteligencia artificial generativa, dentro del mando y el control nuclear. Esto, de momento, hay una especie de consenso entre las grandes potencias nucleares, principalmente Estados Unidos y China, de que no se incorpore y de simplemente limitar la cuestión a procedimientos o mecanismos de automatización y de análisis de datos. Pero obviamente es un debate que está muy en boga, está muy en actualidad en estos temas, y claro, tenemos que hacer un seguimiento con respecto a cómo esas tecnologías se van a incorporar en el mando y control nuclear, en base sobre todo a ver si los operadores nucleares, los que tienen que tomar la decisión de si se tiene que lanzar o no un ataque de respuesta, por ejemplo, tienen toda la información y en su poder, y si esa información no está sesgada por la IA de turno. Por lo tanto, aquí hay muchas cuestiones a tomar en consideración en un futuro próximo. Manuel, ¿tienen sentido o siguen siendo relevantes los tratados de control de armas nucleares con el escenario actual, como tú decías, con 5 naciones oficiales, con otras no oficiales, con sanciones a algunos como Corea del Norte, con Irán intentando tener la bomba nuclear? ¿Siguen teniendo algún papel realmente relevante? Sí, bueno, aquí la cuestión hay que diferenciar entre lo que yo considero que podría ser lo deseable y lo que realmente, ante lo que realmente nos estamos enfrentando. A ver, desde un punto de vista de cómo se ha desarrollado la no proliferación y el control de armamentos a lo largo de las décadas, yo simplemente mencionaría que los procesos de control de armamentos y los procesos que llevan a los controles de armamentos jurídicamente vinculantes, es decir, mediante convención o tratado, son de carácter cíclico. Lo hemos visto, es decir, tradicionalmente lo hemos visto en muchos escenarios, se hace en el escenario previo a la guerra, a la crisis de los misiles de Cuba, o la crisis de los Pershing II en los años 80, y lo estamos viendo también, probablemente lo veremos con el caso de Ucrania en un futuro no tan lejano. Es decir, el proceso del control de armamentos consiste básicamente en una curva ascendente de auge de tensiones entre las partes involucradas, hasta que se llega a un techo de tensión en el cual ambas partes se percatan de que esa tensión puede derivar realmente en un uso involuntario o voluntario de arma nuclear, y por lo tanto se llega a un acuerdo en la necesidad o un consenso en la necesidad de establecer mecanismos de control bilateral o multilateral de ese desarmamento. Ocurrió con el caso de la crisis de Cuba, ocurrió con el caso de los Pershing II. Después de los Pershing II se estableció la gran mayoría de los tratados de control nuclear bilateral entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y yo, sinceramente, creo que ocurrirá lo mismo en Ucrania una vez que la situación se estabilice en un escenario ya
de tregua o donde las armas ya no están, donde al menos se alcanza un alto al fuego entre las partes, y donde se planteará de nuevo, sobre todo yo creo que por parte de Rusia, en la necesidad de establecer algo, o primero de mantener el nuevo START o incluso de renegociar un nuevo START, y de establecer otros mecanismos de control y de transparencia entre el arsenal de la OTAN y de la Federación Rusa. Con esa reflexión y esperando que sea así y que siga todo bajo control, nos despedimos. Manuel Herrera Almela, investigador principal del Instituto Affari Internazionali de Roma. Ha sido un placer hablar contigo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde, aprovéchenla y mañana más. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Radio Intereconomía.